Son las 9:19 de la mañana, continúa la primera edición de Radio Análisis. Estábamos conversando entusiasmados con nuestro entrevistado porque vamos a tener la oportunidad de hablar sobre la ciudad, pero a partir de un tema bien concreto y que es lo que ocurre con los viajes en auto en el Gran Santiago. Miren esto, ¿por cuánto tiempo se extienden? ¿Cuánta distancia recorren? ¿Y de qué modo entonces un estudio que nos ayude a tener este dato nos puede ayudar simultáneamente a pensar nuevas formas, ¿no?, de nuestro desplazamiento cotidiano en la ciudad? Bueno, este es un esfuerzo que se realizó desde la Universidad Católica. Tenemos acá precisamente en nuestro estudio al investigador del CEDEUS, del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de esa universidad, y también del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, Ricardo Urtubia. Profesor Urtubia, muchas gracias por venir esta mañana y por conversar sobre este asunto. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Sí, bueno, partamos con el titular, lo vamos a llamar así, ¿no? La mitad de los viajes de auto en el Gran Santiago duran menos de 5 kilómetros, se extienden por menos de 5 kilómetros. Sí, así es. Esto no es algo que haya hecho yo. Hay una encuesta que se hace cada 10 años, que es la encuesta Origen-Destino, donde se analizan los viajes. Se hacen varias ciudades, en particular la de Santiago se hizo en 2012, la última. Y ahí yo simplemente procesé los datos. Yo no soy el primero en darse cuenta que esto ocurre. Y efectivamente, si tú miras los largos de los viajes y tú cuentas cuántos viajes se hacen por distancia, tramos de distancia, te encuentras con que la mitad de los viajes hechos en auto en Santiago son de menos de 5 kilómetros. Uh-huh. Y más aún, hay 500.000 viajes que son del orden de como un quinto de los viajes que se hacen, que son de menos de 1 kilómetro. Es decir, esos son viajes que son perfectamente realizables caminando. Para quienes no están familiarizados con esto de los kilómetros, pues mucha gente que probablemente que no anda por la vida contando kilómetros, ¿no? En la Alameda, ¿cuántos son 5 kilómetros? ¿Y cuánto es 1 kilómetro? Bueno, se supone que una cuadra como del damero antiguo del centro de Santiago, cada cuadra son como 125 metros. Ya. Entonces con unas... bueno, la matemática la pregunta. Ya unas 8 cuadras. Unas 8 cuadras, claro, tú son 5, es 1 kilómetro. Es 1 kilómetro. O sea, 8 cuadras. Imagínate que hay 500.000 viajes hechos en auto que son del largo de 8 cuadras del centro de Santiago, más o menos. Y 8 cuadras puede ser entre la Plaza Italia y la Metro Universidad y la Universidad de Chile, por ejemplo. Claro. Probablemente. Bueno, ahí tenemos un dato que es bien relevante porque una de las cosas que ocurren muy frecuentemente en la ciudad de Santiago y que la hacen colapsar es que la gente se desplaza muchos kilómetros para llegar al trabajo. Esto lo vemos muy fuertemente en el transporte público. Y es una de las cosas que incentivan además a la compra de vehículos, lo cual acrecienta la presión sobre las calles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando nos damos cuenta que son estos viajes los que ocupan una cantidad importante de los viajes totales? En términos así de sus características más específicas, ¿están concentrados en determinados barrios? ¿Se realizan a determinadas horas del día? ¿Qué podríamos decir sobre esto para después empezar a precisar cuáles son las alternativas que podríamos tener a la mano? A ver, este número es para todos los viajes que se hacen en un día y para toda la ciudad de Santiago, ¿ya? Nuestro análisis de fijarme en particular dónde están concentrados, ¿ya? Probablemente no están muy concentrados en un sector en particular, pero sí probablemente están concentrados en las horas punta, que es cuando ocurre la congestión, ¿ya? Ahora, lo que tú dices es bien interesante porque uno dice, pucha, no queremos viajes muy largos en auto, ¿por qué nos molesta que hayan viajes tan cortos en auto? Sí. Porque es ineficiente, porque probablemente estos viajes cortos, probablemente la gente que hace viajes cortos lo está haciendo en lugares, si tú puedes moverte 1 kilómetro e ir a tu destino, probablemente estás en un lugar donde hay densidad de alternativas de actividades para hacer. O sea, no es que estés en el medio de la nada. Si estás en el medio de la nada, probablemente tu viaje va a ser mucho más largo. Entonces esa gente que está viviendo más lejos hace viajes más largos y lo más lejos del centro. Más lejos del centro, claro. Fondo, más en la periferia, en lugares menos densos de la ciudad. Entonces, lo interesante es que la gente que está haciendo estos viajes más cortos es probablemente gente que vive ya en lugares que son bastante ciudad, por así decirlo, ya donde no tiene muchos, donde primero generas un costo alto al moverte en auto, porque generas más congestión, y donde segundo probablemente la alternativa es, ahora esto no es para todos los viajes, probablemente muchas personas uno tiene que llevar a su hijo al colegio, otro tiene que ir a hacer las compras al supermercado, pero digo, hay un porcentaje, aunque sea un porcentaje pequeño esos viajes, que se pueden cambiar a caminata o bicicleta, porque
porque es factible hacerlo y porque incluso esas personas se beneficiarían. ¿Ah? Se beneficiarían ellos porque probablemente se demorarían menos. ¿Ah? Claro. Si tú vas a hacer 5 kilómetros en la hora punta en Santiago en auto, te demoras menos caminando, es indudable. O sea, caminando los 5 kilómetros no, pero en bicicleta seguro que te demoras menos en auto. Claro. Y el kilómetro también te demoras menos, aparte que no tenés que estacionarte ni nada. Entonces, esas personas se beneficiarían y al mismo tiempo, el resto de la gente que sigue en su auto, el señor o la señora que tiene que ir en auto igual porque lleva a su hijo al colegio en auto o lo que sea, se beneficia también porque cuando tú disminuyes algunos viajes, cuando tú eliminas algunos vehículos del sistema en la hora punta, la descongestión disminuye. Tú no tienes que... la congestión no es un fenómeno que crezca proporcionalmente, por así decirlo. Los últimos autos que entran son los que colapsan el sistema. Entonces, si tú de alguna manera sacas esos autos extra, como la grasa, por así decirlo, tú puedes reducir la congestión, lo que mejora el sistema para todos. ¿No? Para precisar el punto, o sea, basta con retirar una determinada cantidad de autos que no tiene que ser necesariamente muy significativa para mejorar sustantivamente la fluidez del tráfico en la ciudad. Exactamente. Bueno, hay aquí un tema interesante porque una de las cosas que hablábamos antes de que empezara la entrevista, da la impresión que toda la política pública está hecha para tener auto, ¿no? Como que esto viene de antes, ¿no? Antes venía este tema de la meritocracia, de que tener auto era como un símbolo de progreso social, y luego, claro, con el transporte público que tenemos, con las autopistas que se han construido, con lo lejos, cada vez más lejos que quedan las casas, como que todo el mundo de manera así subliminal nos está diciendo que tenemos que tener autos, ¿no? Y no nos atrevemos a pensar nuestros desplazamientos de otra manera, ¿no? Es cierto. Desde el punto de vista de la política pública, ¿qué se podría hacer para que lo que está diciendo esta mañana el profesor Urtubia se meta en la cabeza de las personas, en el imaginario, de decir, bueno, pero si no queda tan lejos, ¿por qué voy a ir en auto? Eso es bien interesante. La verdad, eso escapa a mi Lo área sé, del conocimiento. lo sé. Habría que preguntarle como un psicólogo social, algo así. Porque es verdad que la gente percibe las distancias, a veces distancias muy cortas, las percibe como algo irrealizable. Es bien especial. Y hay un dato bien interesante, que esto en provincias más marcado. En ciudades, en otras ciudades, en ciudades de regiones, algunos estudios muestran que la gente camina menos incluso, que en el fondo en Santiago la gente camina hasta 1 kilómetro, no sé, en Concepción, ponte tú, no tengo el dato exacto, pero ponte tú que caminan 700 metros, no más. Existe como la sensación de que caminar es algo, es como tortuoso, por así decirlo, cuando en verdad no, sobre todo en un lugar como Santiago donde casi no llueve, donde... Ahora, el problema está en que justamente como tú dices, no se da la prioridad adecuada a los peatones, ¿ya? Entonces tú te encuentras con muchos cruces donde hay muchas esquinas donde los flujos peatonales se desvían para facilitar el viraje de los autos, por ejemplo. ¿Ya? Eso no tiene mucho sentido. ¿Ya? Eso es una lógica bien noventera, yo diría. En el fondo lo que se trataba de hacer era optimizar el flujo vehicular, ignorando un poco qué pasaba con los peatones. Tú te paras en algunas esquinas clave, como por ejemplo Lyon con Providencia, donde hay un montón de peatones todo el día cruzando, y tú te encuentras con que hay un cruce en particular que los peatones no pueden hacer, y tienen que demorarse, yo lo he contado, son entre 5 minutos, entre 4 y 5 minutos más, ¿ya? Porque tienes que cruzar un lado, después al otro. Hay que hacer una L en vez de cruzar. Tienes que hacer una U. El cuadrado con una U, tienes que hacer una U en vez de cruzar derecho, y eso es un montón de tiempo más que tú le estás quitando, y estás desincentivando el caminar, ¿ya? Y dando el mensaje en el fondo, ¿sabe qué? Mejor, aquí el auto es más importante, le estamos dando prioridad. Entonces hay algo, no es mi tema, habría que preguntarle a un antropólogo quizás, ¿qué pasa ahí? Pero hay un mensaje que viene desde arriba que dice, mire, ¿sabe qué? Aquí lo más importante es moverse en auto y caminar no, y quizás eso está explicando también un poco por qué nos comportamos así. Sí. Bueno, estamos conversando con el profesor Ricardo Urtubia a propósito de este estudio. El tema que estamos conversando al fin y al cabo nos lleva a otra de las posibilidades, porque una posibilidad es la caminata, que hace tan bien además, la otra es la bicicleta. Pero bueno, la infraestructura pública para las bicicletas también es objeto de discusión. O sea, hay investigadores que dicen que pensar en ciclovías es tener una mirada burguesa sobre la ciudad, que solo sirve para quienes que tienen un mayor poder adquisitivo, logran vivir en lugares donde se tienen que mover poco, que cuando uno instala una ciclovía en una avenida concurrida, le está generando un daño mucho mayor a los automovilistas al reducir el espacio de circulación de los vehículos que el beneficio que se le puede dar a un
grupo pequeño que es el que se mueve en bici, en fin. Todas esas ideas se han difundido bastante en el último tiempo. ¿Qué podríamos decir respecto a esto cuando usted, profesor, plantea que una de las alternativas respecto a lo que estamos conversando es insistir, ¿no?, en la idea de la ciclovía y de la bicicleta? No todo el mundo se puede mover en bici, no todo el mundo se quiere mover en bici. No, tú no puedes obligar a nadie a moverse en el modo de transporte que quiera. Esta no es la dictadura de los ciclistas. Pero sí, lo que tú decías, por ejemplo, este argumento de que, chuta, cuando hacemos una ciclovía le quitamos capacidad a la calle para los autos. Bueno, uno tiene que pensar también que hay cada vez más gente que se mueve en bicicleta y hay gente que tiene que compartir el espacio con el auto. Yo soy de la idea de que la calle debería ser compartida. Lamentablemente no hemos llegado al nivel de que haya respeto, un respeto de todo, entre todos, no una cosa que venga solamente de un lado. Y la idea, hay gente que dice, tú tienes una ciudad buena para moverse cuando tus niños se mueven por esa ciudad sin problema. Tú no dejarías que tu hijo pedaleara por la calle en Santiago, pero por una ciclovía tal vez sí, ¿no es cierto? Y hablando de estos viajes cortos, muchos de estos viajes al colegio también podrían ser realizados, que son en auto. De hecho, la mitad de los viajes en auto con propósito de estudio son de menos de 3 kilómetros. Ajá. Entonces, al colegio. Al colegio. ¿Ya? No, esto al colegio y a la universidad, en el fondo de estudio en general, pero menos de 3 kilómetros. Y la mitad de los viajes son de menos de 3 kilómetros. Eso sí que es realizable, ¿ya? Pero para que eso sea realizable, tú necesitas que haya infraestructura adecuada, que asegure, en particular si hablamos de los niños, si un niño pedalea por un lugar, cualquier persona puede hacerlo, de cualquier edad, ¿no es cierto? Y lo otro es que tú tienes que pensar que el automóvil, por alguna razón, uno construye una infraestructura pensando en eso. Si tú miras la cantidad de plata que se ha gastado en autos versus otros modos de transporte público, peatones, bicicleta, es una cuestión completamente desproporcionada. ¿Ya? O sea, se gasta mucho más en auto que en infraestructura para el auto que en infraestructura para los otros modos que son vastamente mayoritarios. ¿Ya? Entonces, ¿está mal quitarle capacidad al auto? Yo diría que no, porque el auto ha sido privilegiado de manera un poco injusta en el último tiempo. Y eso además genera otros efectos que son malos para la ciudad. Cuando tú facilitas demasiado moverte en auto, tú haces mucho más, en un principio, factible para la gente moverse, cambiarse de casa a lugares cada vez más lejanos. Tengo auto, tengo una autopista que me permite llegar rápido al centro. Claro. Me puedo ir a vivir más lejos. Me voy a vivir a Paine y me compro una casa grande, con piscina, ¿no es cierto? Y entonces, y lo puedo hacer. Bueno, al principio, o me compro una casa chica porque se desafectó el suelo y se instaló ahí. Claro, pero más barata, ¿no es cierto? Y en el fondo de alguna manera me beneficio. Y me muevo en auto, ¿qué importa? Total, eso es un tiempo de viaje extra que me como yo, pero gano en calidad de vida, que quién sabe. El problema es que el primero que hace eso no es problema, pero cuando llega el número de 200.000 a hacer eso, tú tienes un montón de viajes más largos que vienen desde afuera hacia la ciudad, porque esas personas no trabajan en Paine, tú dijiste, ¿ya? Trabajan en Santiago, y ¿en qué se van a ir? Se van a ir en auto. Entonces cuando tú... Hay un círculo vicioso. Si tú empiezas a dar demasiada prioridad al auto, empiezan a pasar cosas que se retroalimentan y se potencian y terminas con una ciudad cada vez peor. Cada vez más insana. Ahora, ¿existe alguna respuesta racional a por qué, como es evidente en la ciudad de Santiago, mientras más acomodada es la comuna, más ciclovías tiene, y mientras más pobre es, menos ciclovías tiene? Bueno, es un tema que las comunas más ricas tienen más plata. ¿Es solo eso? Yo creo que tiene que ver con eso, tiene que ver también con un poco cuando uno va a otras ciudades del mundo, las ciudades que todo el mundo dice, mira qué fantástica esta ciudad. Claro. Tú vas y esas ciudades están llenas de infraestructura para bicicleta, plagadas, por así decirlo. Entonces yo creo que también hay una aspiración de algunas comunas, nosotros queremos ser como estas ciudades que hemos visto, y tratan de hacerlo. Por el otro lado también tú decías al principio que hay una cosa media burguesa. Es cierto que el aumento más explosivo en el uso de la bicicleta en el último año se ha dado en el sector oriente, ¿ya? No es que ahora se pedalee más en el sector oriente, ¿ya? Porque en Puente Alto, por ejemplo, se pedalea mucho, y en Maipú también. Lo que pasa es que se ve, fue muy visible porque el aumento fue explosivo, y además está en los lugares donde es cerca de los lugares donde están la mayoría de los trabajos. Y esa es justamente la razón por la cual se volvió explosivo ahí. Son los lugares más congestionados, ¿ya? Y donde están los trabajos. Entonces, la gente que vive cerca, ¿ya? Relativamente cerca de su trabajo, y que de repente vio que los tiempos de viaje en la punta de mañana aumentaron un montón en auto, porque hay más congestión, se le vuelve mucho más fácil decir, ¿sabes qué? Voy a dejar el auto en la casa y me voy a ir en bicicleta. Para el que vive en Maipú, se le hace bastante más difícil si es que trabaja en Providencia, por ejemplo. Claro. Pero para el que vive en Providencia o vive en Ñuñoa y trabaja en Providencia, es súper factible, y por eso la explosión ocurre ahí. Es bueno entonces que estas comunas que son más bien centrales, porque concentran un montón de trabajo, Santiago, Providencia, Las Condes, tienen un montón de
puestos de trabajo que están ahí, la mayoría de los puestos de trabajo de Santiago están ahí. Entonces es bueno al final que hayan ciclovías ahí, y tú vas en la mañana y las miras y están bien utilizados. O sea, no es algo que se haya construido y que sea un elefante blanco. O sea, están ahí, van bien llenos de gente. Sí. Bueno, probablemente lo que falta es una política más de intendencia, ¿no? De gobierno regional sobre las ciclovías, porque la mayoría de las iniciativas que existen en una ciudad como Santiago son iniciativas más bien comunales, ¿no? Claro. Y que están un poquito descontextualizadas de una mirada sobre la ciudad. Y cada comuna hace lo que quiere. Un ejemplo bien gráfico de eso es lo que pasa en que Las Condes tiene su propio sistema de bicicletas públicas que es distinto al del resto de la ciudad, lo que es una aberración. Pero en particular el tema de una autoridad central permite hacer algo que es muy importante y que Santiago siempre le ha faltado, que es el hecho de tener una visión, y poder una autoridad que diga, mire, ¿sabe qué? Vamos a definir qué ciudad queremos ser. Queremos ser esta ciudad. Ok, trabajemos en conjunto todas las comunas para hacer esa ciudad. Hoy en día alguna comuna quiere ser un poco así, la otra comuna quiere ser un poco asá, no se coordinan, las ciclovías terminan en un kiosco de diarios, claro. Claro, y terminan en ninguna parte, y la otra ciclovía empieza en ninguna parte. Entonces, sí, falta un poco una especie como de visión, nos falta visión, decir qué ciudad queremos ser, y alguna autoridad que diga, mire, ¿sabe que vamos a trabajar para tratar de llegar a esa visión? Muchas ciudades tienen visión y misión, como las empresas tienen misión y visión. Muchas ciudades del mundo tienen misión y visión. Santiago no tiene eso. Bueno, hay que pensar las ciudades de arriba, ¿no? Y de abajo también. Y desde abajo, bueno, pero quiero decir, mirarla desde arriba, ¿no? Para que las políticas sean coherentes y no incoherentes entre sí, como muchas veces ocurre en nuestro país. Hemos conversado, miren, a propósito de la distancia de los viajes en auto, de temas que son además más estructurales, porque están completamente interconectados, con el profesor Ricardo Urtubia del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad Católica y del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería. Profesor, muchas gracias por venir esta mañana. Gracias.